Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia que la extrema derecha lo criticó y lo insultó por su nacionalidad y por su color de piel durante su visita a España. ¿Verdad o mentira? Veámoslo. Polémicas declaraciones desde Alemania del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el auge del fascismo, de la ultraderecha en toda Europa, pero muy especialmente dentro de España. Escuchémoslo. Hoy también tenemos una izquierda europea que no sabe exactamente qué hacer. Y el fascismo sí está avanzando. Lo vi en las calles de Madrid. Lo vi organizarse contra mí. Por latinoamericano, por piel, café con leche. Por de izquierda. Ayudado obviamente de la extrema derecha colombiana, que es sanguinaria, que ha hecho un genocidio en Colombia. Pero igual yo lo vi en las calles organizarse. No escuchar, salirse del Parlamento. Irracional. Ni la derecha española le siguió el ejemplo, pero es la realidad de que va avanzando y que si circunstancias electorales no son tan propicias, se vuelve determinante, y así fue 1933. Petro está comparando la situación actual de Europa, en la que los partidos de ultraderecha están avanzando, con la situación de Alemania en 1933, cuando los nazis llegaron al poder, y pone como el mayor ejemplo de este paralelismo lo que le ocurrió a él cuando vino a España. ¿Y qué le ocurrió a Gustavo Petro en España? Pues que acudió al Congreso de los Diputados a dar un discurso y, por un lado, se encontró alrededor del Congreso de los Diputados a unos pocos manifestantes expresando su repudio, su crítica, su protesta contra la figura de Gustavo Petro, y por otro, que una vez dentro del Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario de Vox, al que habitualmente se asocia con la ultraderecha o la extrema derecha, decidió abandonar sus escaños. Decidió protestar contra el discurso de Gustavo Petro en la sede de la Soberanía Nacional de España, marchándose del Congreso. De entrada, dimensionemos mínimamente la escala de estas afrentas contra Gustavo Petro, porque claro, Petro en esta conferencia está hablando del auge del fascismo en Europa. Bueno, pues veamos cuál fue la oleada de manifestantes que expresó su rechazo a Gustavo Petro a las puertas del Congreso de los Diputados de Madrid. Gracias al pueblo de Madrid, muchas gracias por hacerse siempre en esta lucha. Estamos con ustedes, los iberoamericanos. ¿Qué habría? No sé, 30, 40 personas, como mucho. Esas fueron las oleadas de personas que protestaron contra la visita de Gustavo Petro al Congreso de los Diputados en España. Tanto le preocupa a Gustavo Petro que 30 personas, 40 personas le expresen en la calle, delante del Congreso, su rechazo. ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo ha de estar absolutamente prendado con Gustavo Petro y no hay cabida siquiera a una mínima oposición, a un mínimo rechazo, a un mínimo repudio de 20, 30, 40 personas? ¿Eso es lo que de verdad le preocupa a Gustavo Petro? ¿Ese es el auge del fascismo en las calles de Europa? Bien, y ahora veamos el momento en el que Vox abandonó el Congreso de los Diputados en protesta por la presencia de Gustavo Petro. Una salida sin algarabías, sin insultos y contrarrestada además con aplausos más sonoros por parte del resto del hemiciclo. Bueno, uno podrá considerar maleducado e incívico que unos diputados se ausenten de una sesión en la que un presidente de un gobierno extranjero da un discurso ante el Congreso de los Diputados, pero también forma parte de la política poder expresar un rechazo a ese político. Y si la posición política de Vox es expresar claramente, visiblemente, su rechazo a la visita a España y a la presencia en el Congreso de los Diputados de España de Gustavo Petro, pues entonces forma parte del juego político también que puedan querer abandonar
el hemiciclo para visibilizar en público su rechazo a Gustavo Petro y sobre todo a lo que representa. Ahora bien, desde mi punto de vista, el problema de las declaraciones de Gustavo Petro no reside tanto en que a todas luces exagerara la reacción política y social a la que tuvo que enfrentarse cuando vino a España. 30 personas en la calle y Vox abandonando el Congreso de los Diputados no es una ofensiva a calzón quitado de la ultraderecha contra Gustavo Petro. Pero bueno, hasta cierto punto tiene cierto sentido político, estratégico que quiera victimizarse así, aunque debería ir con cuidado a la hora de establecer paralelismos claramente infundados entre estas situaciones y el auge del nazismo en Alemania en 1933. Pero más allá de la hipérbole, el problema de las declaraciones de Gustavo Petro es que miente sobre las razones que motivaron estas protestas, estas reacciones en su contra. Gustavo Petro dice que uno de los motivos por los cuales se manifestaron 30 personas en las calles y la ultraderecha de Vox abandonó el Congreso es porque era latinoamericano y por su color de piel café con leche. Lo vi organizarse contra mí, por latinoamericano, por piel café con leche, por de izquierda. Pero es que ese reproche racista, esa ofensa racista, jamás estuvo encima de la mesa, ni entre los manifestantes, ni dentro de Vox. Primero escuchemos a Santiago Abascal, presidente de Vox, explicar las razones por las que su grupo parlamentario abandonó el Congreso de los Diputados al inicio del discurso de Gustavo Petro. No entro a valorar si lo que dice Abascal es correcto o es incorrecto. Simplemente me limito a mostrar los argumentos que ofrece. Y como escucharéis, el argumento racista o lejanamente racista o que tenga algo que ver con el racismo no aparece en absoluto a lo largo de su intervención. Los colombianos que viven en España saben perfectamente quién es Petro. Probablemente muchos españoles desconocen a quién hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Fijémonos que Abascal está comparando a Petro con Otegi. Otegi es un antiguo etarra que ahora mismo es el líder de uno de los principales partidos políticos en el País Vasco, de Bildu. Difícilmente, por tanto, se puede decir que Abascal está criticando a Petro por ser colombiano, latinoamericano, por tener el color de piel café con leche, cuando lo está comparando con Otegi, con un antiguo terrorista y político vasco. Está diciendo los mismos motivos que a nosotros, a Vox, nos llevan a expresar un rechazo radical contra Otegi, esos mismos motivos nos llevan a expresar un rechazo radical contra Petro, nada más. Y por cierto, si alguien intentara expresar que Abascal sí es racista con Petro, porque Abascal también debe de ser racista contra los vascos, recordemos que Abascal es vasco. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Nuevamente aquí Abascal está diciendo que el gobierno de España se alía con los enemigos de las libertades. Se hallen estos donde se hallen. Abascal, claro que expresa su rechazo contra Petro por ser de izquierdas y en particular desde la perspectiva de Abascal de una izquierda radical y filoterrorista. Pero la crítica es por eso, no por ser latinoamericano o por su color de piel. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar. Un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Se han marchado del Congreso porque, según dicen, Gustavo Petro no se ha arrepentido de su pasado. De nuevo, no entro a valorar, a enjuiciar si todo esto es correcto o no. Lo que estoy constatando es que ningún argumento de los que hemos escuchado hasta el momento tiene nada que ver con que sea Gustavo Petro latinoamericano o con que su color de piel sea café con leche o no café con leche. Pero no solo eso, este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica. Y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica que están firmando un manifiesto a través del Foro de Madrid en contra del blanqueamiento que supone
la figura de un enemigo de las libertades, de la democracia y de cualquier cosa que tenga que ver con el más mínimo respeto a los derechos humanos. De nuevo, Abascal y Vox en general lo están criticando, lo están repudiando por ser de izquierdas o de extrema izquierda, pero desde luego ese repudio no tiene nada que ver con que sea latinoamericano o hispanoamericano o iberoamericano. De hecho, lo que está diciendo Abascal es que ellos se han aliado con otros parlamentarios y grupos políticos iberoamericanos para hacer frente a la izquierda radical en Iberoamérica. Si quieres expresar tu rechazo contra las personas de Iberoamérica, difícilmente te alías con las personas de Iberoamérica, difícilmente las consideras unos iguales a ti en tu lucha contra el comunismo global, como dice Abascal. Por tanto, de nuevo, la crítica a Gustavo Petro es por su ideología política, no por su nacionalidad o por su color de piel. Nosotros hoy tratamos de representar el sentir de muchos colombianos que están perplejos y de muchos colombianos que viven en España, que han tenido que abandonar su patria y que saben quién era Petro, que saben qué tipo de crímenes cometió la organización terrorista a la que Petro pertenecía. Nosotros representamos a todas esas personas y respetamos al pueblo colombiano. ¿Cómo una persona a la que se acusa de racista contra un colombiano va a querer representar a los colombianos? No tiene mucho sentido. Lo que está argumentando Abascal, con razón o sin ella, pero lo que está argumentando Abascal es: nosotros queremos tanto, estamos tan hermanados con los colombianos, que hacemos sentir la oposición de los colombianos contra Petro desde el Parlamento de España. Eso no tiene nada que ver con expresar rechazo, repudio a Petro por ser latinoamericano o por su color de piel. Entonces, si Vox no empleó en ningún momento insultos racistas contra Gustavo Petro, más bien al revés, Vox trataba de hermanarse con el pueblo colombiano que rechaza a Gustavo Petro. ¿De dónde procedieron los insultos, las críticas, los argumentos racistas contra Gustavo Petro? Esos insultos, esas críticas, esos argumentos racistas que Gustavo Petro denunciaba en Alemania como la forma más visible y peligrosa del auge de la extrema derecha en Europa. A lo mejor, cabrá pensar, esos insultos racistas se le dirigieron desde esas 20 o 30 personas que se estaban manifestando delante del Congreso de los Diputados en contra del propio Gustavo Petro. Pues afortunadamente el periódico español El Debate acudió a entrevistar a esos pocos manifestantes que estaban protestando delante del Congreso de los Diputados por la visita de Gustavo Petro. Escuchemos las declaraciones de esos manifestantes para comprobar si había algún ápice de racismo en contra de Gustavo Petro y de su color de piel. Veo que lleva aquí un cartel de Venezuela clama por la libertad. Correctamente, ciertamente. ¿Por qué se está manifestando aquí a las puertas del Congreso de los Diputados? Porque tristemente y lamentablemente Petro, el ciudadano presidente actual de Colombia, aliado del régimen criminal asesino de Nicolás Maduro, está aquí y siendo recibido por el gobierno de España. Dolorosamente y lamentablemente este señor Petro es un ex guerrillero, miembro de la FARC, la guerrilla, antiguamente reconocida como organización terrorista, asesinos y criminales. Está respaldando hoy por hoy y siendo prácticamente el canciller, irónicamente, de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, son aliados, son cómplices, se apoyan entre sí para respaldar un discurso, un accionar del Foro de Sao Paulo. Esta señora se opone a Gustavo Petro por ser aliado del tirano Nicolás Maduro. Muy racista anti-iberoamericana no parece. Bueno, cuéntenos, ¿por qué se está manifestando aquí en la puerta del Congreso? El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla quieren seguir blanqueando todas las tiranías del continente, empezando por la tiranía de Nicolás Maduro. Gustavo Petro se ha convertido en el principal portavoz de esa tiranía y ha tomado el rol de canciller, de ministro de Relaciones Exteriores, primero para ablandar la opinión pública aquí en Europa, en España, naturalmente, y para seguir confundiendo a la gente respecto al proyecto totalitario y liberticida que ha puesto en marcha el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Por eso estamos aquí, no solo con colombianos, sino que con demócratas de otras naciones, para protestar la presencia y la condecoración de quien nosotros creemos que también es un liberticida por ser miembro del Foro de Sao Paulo y por hacer todo lo que está haciendo en Colombia. Nuevamente crítica a Gustavo Petro por blanquear la tiranía venezolana, pero argumentos racistas ni uno. ¿Nos puede decir qué pone ese cartel? Petro escucha
el Perú te repudia. Lo que sucede es que Petro ha estado teniendo unas declaraciones en contra del gobierno del Perú, cuando el gobierno que tiene Perú es totalmente legal, porque la vicepresidenta juró el cargo junto con el presidente Castillo que él apoyaba solamente porque es de su misma ideología de izquierdas del Foro de Sao Paulo. Y ahora que la presidenta no está siguiendo las indicaciones que el Foro de Sao Paulo exige, no la reconoce y la está tomando como dictadora. Cuando el dictador fue Pedro Castillo, al cerrar el Congreso, el Poder Judicial y los demás poderes del Estado, y ese golpe de Estado lo convirtió en dictador y por eso está preso justamente por justicia. Este señor, que imagino que será peruano por el interés tan directo que tiene en la política de Perú, está criticando a Gustavo Petro por haberse aliado con el aspirante también a tirano, con el golpista Pedro Castillo, y por intentar socavar la legitimidad de la actual presidenta de Perú. De nuevo, estaremos de acuerdo o no con esto, pero el argumento es el que es un argumento que nada tiene que ver con el racismo. Entonces, si en ningún momento nadie de los que tengamos registro criticó la raza, el color de piel, la nacionalidad de Gustavo Petro, si la base de la crítica en ningún momento, en absoluto, fue esa, en todo momento fue su ideología, su historia personal vinculada a la guerrilla, sus alianzas internacionales con los tiranos de Venezuela o el tirano aspirante de Perú, porque Gustavo Petro, que fue condecorado en España, acusa a parte de la población española de extrema derecha y de racista en su contra. Pues obviamente para victimizarse y para no entrar a los otros argumentos, correctos o incorrectos, pero que sí hemos escuchado a lo largo de todas estas críticas. Es mucho más fácil decir que esas personas están protestando porque son racistas, porque no aceptan mi color de piel, que decir y argumentar en contra que están protestando porque me estoy aliando con Nicolás Maduro, porque estoy defendiendo a un golpista como Pedro Castillo, porque soy un exguerrillero, o porque tengo una agenda de extrema izquierda. De nuevo, que será cierto o no será cierto, pero esos son los argumentos de fondo, o más o menos de fondo, en los que tendría que entrar. Pero para no entrar a responder eso, es más fácil decir, todos estos me rechazan por mi raza, por mi color de piel. Todos esos son tan malos que no aceptan lo que yo soy. No lo que yo pienso y lo que yo hago, no aceptan lo que yo soy. Y a partir de ahí desvías la atención de lo que sí es, o sí puede ser mucho más criticable, que es lo que piensas y lo que haces. Pero si uno se toma verdaderamente en serio el problema que puede llegar a suponer el racismo, y obviamente hay motivos más que sobrados desde una perspectiva tanto moral como histórica para tomarse el problema potencial del racismo muy en serio, si uno se toma en serio el problema que puede llegar a suponer para una sociedad el racismo, no se puede frivolizar de esa manera con el racismo. No se puede instrumentalizar políticamente el racismo de una forma tan rastrera como hizo Gustavo Petro en Alemania. Es decir, que Gustavo Petro recurrió a la carta racista en una sociedad que se rompió, que fue devastada, que cometió crímenes atroces precisamente por ese racismo. ¿Cómo puedes tener tan poco tacto, tan poca consideración, tan poca decencia como para ir a Alemania y victimizarte de que en España se te criticó por tu raza, por tu color de piel, cuando eso es falso? Si debería resultarnos enormemente criticable y censurable que un político fuera racista, también debería resultarnos enormemente criticable y censurable que un político instrumentalice en su propio beneficio un falso racismo. No es por su nacionalidad, no es por su color de piel, es por maniobras políticas tan bajunas como esta, por lo que Gustavo Petro cada vez genera un mayor rechazo, tanto en España como en Colombia.